Hermanos queridos, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Qué gusto estar nuevamente unidos por este medio y poder reunirnos de esta manera para poder seguir estudiando juntos la palabra de Dios. Es apasionante estudiar la Escritura, es apasionante estudiar la Biblia y apasionante más es todavía este libro que desde hace algunas semanas nos hemos puesto la meta, el reto de estudiar y de aprender, que es el libro del profeta Isaías. Un libro lleno de enseñanza, un libro lleno de profecía, tanto de lo que ocurrió ya en el pasado, la profecía ya cumplida, como también la profecía que está por venir. Pero sobre todo, un libro lleno de la palabra del Mesías prometido de nuestro Señor Jesucristo. No en balde muchos han llamado al libro de Isaías como el quinto evangelio o el evangelio del Antiguo Testamento. Así que estamos estudiando este libro, vamos ya en la segunda parte del libro, que comienza a partir del capítulo 40 y llega hasta el capítulo 66, y vamos a seguir avanzando el día de hoy en nuestro estudio. Bien, recordemos también que estamos en la primera trilogía de esta última parte del libro de Isaías, que va del capítulo 40 al capítulo 48, y la cual le podemos poner como un título general: Yahvé. Esta sección de los capítulos 40 al 48, siguiendo el libro de Franz Dietsch, lo podemos dividir en 9 discursos. Es la primera trilogía, cada una de 3 discursos. Y de estos hemos visto ya los 5 primeros discursos, los vimos en nuestra clase pasada. Hoy estaremos abordando de los discursos 6 al 9, que esto abarca del capítulo 44, versículo 24, hasta el final del capítulo 48. Solamente para ubicarnos en lo que vamos de este libro. Entonces estaremos viendo los discursos del 6 al 9, que son, como ya lo mencioné, los capítulos que ustedes pueden ver ahí en su pantalla. Y los subtemas, miren, son subtemas que pudiéramos decir son repetitivos a lo largo del libro de Isaías, pero además también particularmente en esta sección que estamos estudiando del capítulo 40 al 48. Es como si el Señor nos repitiera una y otra vez la misma enseñanza, como si el Señor le estuviera hablando al pueblo de Israel y diciéndoles una y otra vez: vean que yo soy el Eterno. Hay una autorrevelación del Eterno como un subtema. También un tema repetitivo es la denuncia de los falsos ídolos, es señalar la necedad de confiar en los ídolos en lugar de confiar en Jehová. El tercer subtema es la denuncia de la infidelidad de Israel, y el cuarto tema que se vuelve a repetir también en esta sección, en estos discursos, es la promesa de restauración de su pueblo. Así que vamos a entrar con el discurso 6, al cual se le ha llamado Ciro, el ungido del Señor. Y va de Isaías 44, 24, ya al final del capítulo 44, a Isaías 45, todo el capítulo, hasta el versículo 26. Para entrar en materia, vamos a ubicarnos un poco dentro de lo que es la historia universal y hablar muy brevemente, por supuesto, de quién fue Ciro y del reino persa. Miren, la Biblia está llena de historia universal, o la historia universal está llena de la Biblia. A lo mejor sería más correcto decirlo de esta manera. Hay múltiples hallazgos arqueológicos hechos sobre todo en las tierras bíblicas, en las tierras donde se desarrolla la historia bíblica, que han confirmado la veracidad de la escritura. No hay hallazgos arqueológicos que contradigan la escritura. Tal vez no de todas las enseñanzas o no de todas las historias bíblicas se han encontrado hallazgos arqueológicos,
pero aquellos que se han encontrado solamente confirman la enseñanza y la veracidad de la Biblia. Por ejemplo, cualquier historiador sabe perfectamente bien que el imperio persa existió. Es un imperio que duró alrededor de 2 siglos y que abarcó gran parte del mundo conocido en esa época. Lo que aquí está marcado en este mapa en verde, toda esta área que abarca lo que ahora es Libia, Egipto, Arabia, toda la parte conocida como Media, Persia, parte incluso ya de la India, fue parte del imperio persa, un tremendo imperio en su tiempo, en su época. Eh, la primera dinastía del imperio persa fue creada por los aqueménidas y fue establecida principalmente por Ciro II, conocido como Ciro el Grande, alrededor del año 550 antes de Cristo. Este imperio, bueno, se consolida con la conquista de 3 imperios que ya eran importantes en esa época, que ya existían, que era el imperio medio, el imperio lidio y el imperio babilónico. Como les mencionaba, cubrió gran parte del mundo antiguo hasta que, como ha ocurrido con todos los grandes reinos y como incluso fue profetizado por el profeta Daniel, este imperio sucumbió, fue conquistado por Alejandro Magno por ahí del año 332 antes de Cristo. En la fotografía que yo les puse ahí está la tumba de Ciro el Grande en Persépolis, que digamos que fue la capital del imperio eh, persa. Bien, esto solamente para que nos sirva a manera de introducción y de ubicarnos en el contexto de lo que estaremos leyendo hoy en la palabra del Señor. Vamos a comenzar en el capítulo 44, versículo 24. Voy a estar leyendo algunas partes salteadas, como solemos hacerlo, para que nos dé tiempo de exponer todo el tema. Ustedes, desde luego, en sus casas escudriñen la escritura, lean versículo por versículo, traten de entenderlo, traten de analizarlo, traten de hacer una correcta observación, una correcta interpretación y una correcta aplicación de la escritura. Y miren, antes de comenzar a leer esto, yo puse ahí una pregunta a manera de reflexión en esta diapositiva. Y es esta: ¿puede Dios elegir, ungir y usar a quien no le conoce? ¿Puede Dios usar a personas que ni siquiera le conocen y que a lo mejor ni siquiera creen en Dios? Bueno, la respuesta, de acuerdo con lo que encontramos en la Escritura y de acuerdo con lo que encontramos en la historia de la humanidad, es sí, sí es posible para cumplir con sus propósitos eternos. Y este es un ejemplo. Vean cómo comienza diciendo en Isaías 44:24. Dice: así dice Jehová, tu Redentor. Y le está hablando ya a Ciro. Me salto al versículo 28, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Antes de seguir adelante, déjenme decirles que recordemos las épocas en las cuales estamos ubicados. Isaías vivió muchísimo antes de que viviera Ciro. Cuando Isaías escribe esta profecía, o cuando Dios le revela esta profecía a Isaías, Ciro ni siquiera había nacido todavía. Isaías murió aproximadamente 120 años antes de que Ciro naciera. Esto fue escrito antes de la deportación del pueblo judío a Babilonia, antes de que Nabucodonosor surgiera, antes de que el reino babilónico existiera. Y eso
nos da la certeza de algo de lo cual nosotros tenemos que estar convencidos. Dios tiene el control de la historia. Dios es el Señor de la historia. Y en el capítulo 45, ya de una manera mucho más clara y mucho más abierta, dice la palabra: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha. Fíjense de qué manera lo expresa el Señor. A Ciro, que antes la ha llamado, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, ahora dice, a él yo lo tomé por su mano derecha. Sigue diciendo en el versículo 2, yo iré delante de ti. Y en el 3, y te daré los tesoros escondidos. Y más adelante, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Y aquí podemos contemplar también la grandeza y la majestad de Dios. Miren, el ponerle nombre a alguien, sobre todo en el tiempo bíblico y en el sentido bíblico, implica ser dueño de alguien o poseer a alguien, a quien generalmente se le ponían nombres, aparte de los hijos, desde luego, que son hijos de quienes los han engendrado. Aparte de eso, también se le ponía nombre a los esclavos, y los señores, los amos, tenían la potestad de cambiarle el nombre a un esclavo. Lo vemos, por ejemplo, en el libro de Daniel, como el mismo Daniel y sus amigos les es cambiado el nombre cuando ellos llegan a Babilonia. Les ponen otro nombre totalmente diferente a los nombres hebreos que ellos tenían. ¿Por qué? Porque ellos eran esclavos ahora de los babilonios. Y aquí vemos cómo Dios manifiesta de una manera natural su señorío sobre Ciro y le dice, yo soy el que te pongo nombre. Y dice más adelante, no nada más te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre también. Y especifica por qué lo hizo. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido. Y aclara al final, aunque no me conociste. Dios tenía propósitos para cumplir en la vida de su pueblo, en la vida del pueblo de Israel, del pueblo de Jacob, un pueblo rebelde, un pueblo con una cerviz dura, un pueblo con un corazón duro, un pueblo que a pesar de todas las bendiciones que Dios derramaba sobre ellos, eran idólatras, eran rebeldes al Señor. Y entonces, así como vimos en capítulos anteriores, cómo Dios usó a Sennacherib para castigar a Israel, el reino del norte, ahora vamos a ver cómo Dios usa, aquí se van a sobreponer un poco las profecías y los tiempos de Babilonia y Nabucodonosor, que también es usado por Dios, pero aquí todavía un salto más adelante, un paso más adelante de la época de Babilonia, está hablando de Ciro, y de la misma manera dice, aunque tú no me conociste, yo te puse nombre, yo te puse sobrenombre y te voy a usar y tú vas a ser como mi pastor y yo te voy a llevar de la mano derecha y yo iré delante de ti y yo te daré los tesoros escondidos y todo lo haré por amor de mi siervo Jacob, dice el Señor. Eh, Hermanos, una verdad que encontramos, una verdad tremendamente importante que encontramos en el capítulo 45 de Isaías, es lo que yo puse como título de esta diapositiva. Jehová es Dios y no hay más fuera de él. Dice Isaías 45:5 en esa fotografía que ustedes pueden ver con un cielo en su crepúsculo. Dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. A través de Ciro y a través de toda la historia, Dios quiere que sepamos esto con claridad meridiana, que lo tengamos perfectamente claro en nuestra mente.
fuera de él no hay Dios. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Y dice más adelante en el verso 6, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Veamos en estos pocos versículos cuántas veces se repite la palabra yo, yo, yo. Dios es el único que puede afirmarse a sí mismo. Dios es el único que nunca estará cayendo en la vanidad, ni en la egolatría, ni en ninguna de esas debilidades tan humanas cuando Él dice yo soy y no hay más que yo. Cualquiera de nosotros que hablemos de nosotros mismos, que hablemos de primera persona, que hablemos solamente de nuestra historia, de nuestra opinión, de nuestras ideas, estaremos solamente mostrando nuestra vanidad, nuestra egolatría y seguramente nuestra vacuidad. Pero cuando es Dios el que habla, Él lo hace de suyo propio. El mismo nombre que ha sido pronunciado, que ha sido transliterado a veces como Jehová, a veces como Yahvé, a veces como Yahweh, ese mismo nombre cuya pronunciación correcta no conocemos, es la misma esencia del ser, es yo soy el que soy, yo soy el que existe. Y aquí en el versículo 7, como para que el pueblo de Israel, a quien le estaba escribiendo esto, el profeta Isaías, lo entendiera bien, dice, ninguno más que yo, que formo la luz, que creo las tinieblas, que hago la paz y que creo la adversidad. Yo soy Jehová, dice el Señor. Así como es una necedad y es una necedad del hombre creer que hay más dioses con minúscula fuera del Eterno, también lo es querer altercar con Él. Y en esta sección, en algunos versículos, la palabra de Dios lanza un par de ayes a los cuales Isaías nos tiene tan habituados a lo largo de este libro profético. Y dice en el versículo 9, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Y lanza una pregunta también retórica y reflexiva. ¿Dirá el barro al que lo labra, qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Imagínense alguien un alfarero que está haciendo una olla de barro y el barro le dice, oye, pero no me estás poniendo asas, ¿con qué me van a agarrar? Oye, ¿por qué me estás dando esa forma? A mí no me gusta esa forma que tú me estás dando. Así dice de una manera metafórica el Señor, ay del que el pleitea con su hacedor. ¿Acaso le dirá el barro al que lo labra, qué haces? Y en el versículo 10 hace una remembranza de algo con lo cual tristemente a veces nos enfrentamos como seres humanos. Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Es triste cuando hay hijos que de una manera necia a veces llegan a reclamar incluso a sus padres, ¿y para qué me hiciste nacer? Como una manera de reproche. Eso solamente lo hace un corazón lleno de necedad. Versículo 11. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Una y otra vez, y principalmente en estos capítulos, el Señor dice, pregúntenme lo que ha de venir. Yo conozco lo que está por venir. Y en el versículo 12 dice, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo otra vez, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Hermanos, tal vez algunos de ustedes están habituados y conocen perfectamente bien una parte de la teología sistemática que habla de los atributos de Dios. Y muchos de nosotros a lo mejor conocemos, sobre todo quienes han estudiado a Luis Berkhoff,
que los atributos de Dios hay algunos comunicables y hay otros incomunicables. Y uno de los principales atributos de Dios es su santidad, que Él es santo. Pero de repente si yo les preguntara a ustedes, no podemos interactuar, es lo malo en este medio, pero si yo les preguntara, hermanos, ¿qué significa que Dios es santo? ¿Qué queremos decir cuando decimos Jehová es santo? Él es santo, el santo de Israel. ¿Qué significa? ¿Qué nos estamos refiriendo? Yo estoy seguro que más de uno, y tal vez hace algún tiempo yo lo hubiera dicho también así, diremos, bueno, esto quiere decir que Dios es todo bondad, que Él es todo pureza, que Él es bueno. Eso quiere decir que Él es santo, que Él es perfecto. Habla de su perfección, habla de su infinita bondad. Y hermanos, fíjense que ese no es el significado de santo. Ese no es el significado de que Dios es santo. La palabra santo quiere decir aparte de, quiere decir apartado. En otras palabras, y por eso yo lo pongo ahí en el último renglón de esta diapositiva, Dios es el único, único. No hay nadie más como Él, no hay nadie que se le compare. Él es aparte de todo lo demás. Hay quienes tristemente en algunas corrientes pseudo espirituales confunden a Dios con su creación. Y hay quienes dicen, bueno, finalmente todo es Dios, un árbol es Dios, una montaña es Dios, una estrella es Dios, porque Él está ahí. No, el creador es el creador es el único, es Dios, su creación es aparte de Él. No hay nada en la creación, ni siquiera el hombre que ha sido hecho a su imagen y semejanza, que pueda compararse con el único, con el santo que es el Señor. Así que ese atributo de Dios, su santidad, habla de su unicidad. Él es único, Él es aparte, Él es separado, Él es el único Dios. Seguimos adelante y bueno, vamos avanzando hacia el discurso 7. Vamos a entrar en el capítulo 46. Es un discurso de Isaías al cual le pudiéramos poner la caída de los dioses de Babel. Y aquí vamos a comenzar a hablar también de otro imperio, que es el imperio babilónico. Pero bien, en el capítulo 46 nos va a resaltar sobre todo la necedad de los ídolos. Fíjense que el gran reformador francés Juan Calvino, en el siglo XVI, su principal obra, Institución de la Religión Cristiana, escribió que el corazón del hombre era una fábrica perpetua de ídolos y lo identificó al corazón del hombre como la fuente principal de la adoración falsa, es decir, de la idolatría. ¿Y cuánta razón tenía Calvino? El corazón del hombre, el corazón caído, el corazón pervertido del ser humano, de esa humanidad caída, es verdaderamente una fábrica perpetua de ídolos. Cuando no encuentra qué adorar, se inventa algo para adorar. Cuando ese corazón no está rendido delante de Dios, es seguro que va a buscar un ídolo para adorar. Aun cuando ese corazón se diga ateo y niegue la existencia de Dios y la existencia de cualquier divinidad, es seguro que va a crear un ídolo. A veces ese ídolo es la ciencia, a veces ese ídolo es el arte, a veces ese ídolo son las riquezas, es el dinero, es la familia, es la política, lo que ustedes quieran. Y yo les lanzo aquí esta pregunta. Para ti, ¿qué es un ídolo? Seguramente tú tendrás tu respuesta, pero yo te podría decir todo aquello que pretende ocupar el centro del corazón del hombre, eso es un ídolo. No importa que a ti te parezca que es algo bueno, noble y digno.
si no es Dios lo que está ocupando el centro de tu corazón, el centro de tu adoración y de tu pensamiento, si es la persona más buena que ha existido sobre el planeta, la persona más hermosa, la persona más digna de imitar, la persona más llena de virtudes que tú te puedas imaginar, pero si no es Dios, es un ídolo a quien tú estás adorando. Si lo que está en el centro de tu pensamiento y en el centro de tu corazón es algo tan hermoso como puede ser tu familia, como puede ser tu esposa y tus hijos, o hermanas, tu esposo y tus hijos, qué cosa más noble es amar a la familia, pero si la familia está en el centro de tu corazón desplazando a Dios, entonces es un ídolo. Por eso el Señor Jesucristo dice de una manera tan tajante, dice, cualquiera que ame más a padre, a madre, a esposa o a hijos más que a mí, dice, no es digno de mí. Cualquiera que ame a lo que sea más que a Dios, estará cayendo en la idolatría. Y bien, como una parte de la humanidad caída, desde luego que las grandes culturas y las grandes civilizaciones a lo largo de toda la historia de la humanidad siempre han tenido ídolos. Y el capítulo 46 comienza mencionando a dos, de los cuales yo quiero hablar muy brevemente antes de leer la escritura. Uno de ellos es Bel. Bel es el dios principal de los asirios, no se olviden del imperio asirio, de los babilónicos, el imperio que finalmente destruye a los asirios y que continúa el imperio de Babilonia. Ese dios Bel también es conocido como Marduk y generalmente es representado como una serpiente o como un dragón, como en este grabado que tenemos aquí. También existe una correlación entre Bel y Baal, y finalmente es el que manda o es el Señor. Era también conocido como Marduk y el principal dios de los asirios y de los babilonios. Nebo o Nabu también es el dios que guía la escritura. Era como un escriba adorado por los babilonios, hijo de Marduk y de su esposa Sarpanitum. Este Nabu, ustedes recuerdan el nombre del emperador Nabucodonosor II. Bueno, ahí tienen el inicio de su nombre. Era muy común entre los babilonios el usar parte del nombre de sus dioses como parte de los nombres de las personas. Dice Isaías capítulo 46, versículo 1, dice el Señor, se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga, esas cosas. Vean la manera en la que la escritura se refiere a estos dioses, a estos falsos ídolos. Dice, esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. El capítulo 46 de Isaías comienza a hablar ya de la caída de Babilonia en una época, hermanos, en que Babilonia todavía no existía como un imperio, en que Babilonia era un lugar insignificante. Tal vez estamos unos 200 años antes de la cautividad de Judá hacia Babilonia, cuando ya Isaías escribía estas profecías de un reino que no existía realmente todavía, y ya estaba hablando de la caída de ese reino, caída que iba a ser a manos de Ciro, a manos del imperio persa. Dios es el dueño de la historia y él escribe la historia aún antes, mucho antes de que esa historia sea conocida. Y como parte de la caída de Babilonia, está hablando de la caída de sus dioses principales, de Bel y de Nebo. Dice, voy a leer acá en mi Biblia, en el versículo 3,
Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Yo no sé si ustedes ven el contraste que hay aquí de la escritura. Por un lado está diciendo, mira, esos ídolos como Bel y como Nebo los tienen que cargar. No, dice por ahí un canto, como no tienen pies, los tienen que cargar porque no pueden caminar. Dice, son puestos sobre bestias, sobre animales de carga. Son cosas que ustedes llevan alzadas cual carga de un lugar a otro. Sin embargo, dicen los siguientes versículos, pero en cuanto a ti, casa de Jacob, yo he sido el que te ha cargado. Yo he sido el que te ha llevado. No hay forma de que tú me cargues a mí porque yo soy el Dios eterno. Dice, pero en cambio yo los he traído desde el vientre, los he llevado desde la matriz hasta la vejez, los voy a seguir llevando, hasta las canas los voy a seguir soportando. Yo soy el que hice, yo llevaré, yo soportaré y yo guardaré, dice el Señor. A diferencia de los ídolos, que no son absolutamente nada. Y así como es una necedad hacer ídolos, es una necedad confiar en ellos. Y por eso dice ahí en el versículo 43 que leí ahí hace un momento, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel. Y en el versículo 5 lanza nuevamente la pregunta, y si ustedes recuerdan, no es la primera vez que hace este tipo de preguntas a lo largo de Isaías y sobre todo en la segunda parte del libro. Y les dice entonces, hace el contraste el Señor y le dicen, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Como diciéndoles, ¿creen ustedes que yo soy parecido a Abel? ¿Creen ustedes que yo soy parecido a Nebo o Nabo? Y pone la descripción como para que el pueblo y nosotros lo entendamos con más claridad. Y dicen, miren, ¿saben qué es lo que ocurre? Sacan oro de la bolsa, pesan plata con balanzas, alquilan un platero para ser un dios de ello. Se postran y adoran. En otros capítulos anteriores que ustedes recuerdan seguramente, hablaba del madero también y hablaba de aquel hombre que toma los leños y usa para hacer fuego aquellos leños y cocina carne y come lo que cocinó y después con los leños que sobraron se pone a tallarlos y dice, este es mi Dios. Aquí habla de la misma necedad. Dice, alquilan un platero para ser un Dios de ello y luego se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar y allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Yo no sé si podemos captar la, permítanme llamarlo, la triste ironía en estas palabras. Es el Señor, es el Padre eterno, el Padre del pueblo de Israel, en una exhortación a ellos, tratando de hacer que vean su necedad. Dicen, ¿qué Dios es un Dios que lo puedes echar encima de tus hombros y que lo llevas a un lugar y lo pones en un lugar y allí se está quietecito, no se mueve de su sitio? Le gritan, así como los profetas de Baal, cuando Elías los retaba a que oraran a sus dioses y cuando aquellos 400 profetas gritaban a sus dioses para que hicieran descender fuego del cielo y que consumieran aquel holocausto, y Elías les decía, grítenle más fuerte, tal vez está dormido, tal vez no los oye, grítenle más fuerte. Bueno, esa misma ironía la vemos aquí, esa misma ironía no en un sentido despectivo, no en un sentido peyorativo, sino en un sentido de tratar de hacer entender al que tiene necedad en su corazón y ceguera en sus ojos. Y le dicen, no se mueve, le gritan y tampoco responde.
y mucho menos libra de la tribulación. Sin embargo, la realidad de cada uno de nosotros, incluyendo al que habla en este momento, incluyendo a cada uno de nosotros, es que solo un corazón regenerado por Cristo puede vivir libre de la idolatría. Sin Cristo, sin el Espíritu Santo en nuestra vida, sin el actuar regenerador del Espíritu en nuestro corazón, vamos a buscar constantemente a qué adorar que no sea Dios. Vamos a buscar cosas a las cuales o personas a las cuales podemos decir es bueno, es digno, es noble y entonces es digno de adorar y estaremos creando un ídolo que no responde y que tampoco libra la tribulación. Cual Padre amoroso, el Señor Yahvé llama a Jacob al arrepentimiento de su idolatría. La segunda parte del capítulo 46 es un llamado a Israel, un llamado a Jacob, a Judá, para volverse de esa necedad. Y dice en el versículo 8, acordaos de esto y tened vergüenza. Un poco más adelante en el nuevo, acordaos de las cosas pasadas. Es como si el Señor repitiera, acuérdense, acuérdense, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Ya se los había dicho. Es como si el Señor repitiera esto aquí. Ya se los había dicho. Yo soy Dios y no hay otro Dios fuera de mí. Versículo 12. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Esta expresión que también la encontramos en el libro de Deuteronomio, en esta sección que algunos conocen como el Shema Israel. Oye, oh Israel, Shema Israel, oye con atención. Y aquí usa esa misma palabra el Señor en el versículo 12 y dice, oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia, es decir, que estáis lejos de la verdad de Dios, que estáis lejos de la enseñanza de Dios. Óigame, por favor, dice el Señor, versículo 13, haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y al final del versículo 13 dice, y pondré salvación en Sión, y mi gloria en Israel. Y ahí podemos decir aleluya. El Señor está hablando al final de este versículo, pero está profetizando la salvación que va a salir de Sión. Recordemos que Sión es Jerusalén. Esa salvación que sale de Jerusalén por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pondré mi salvación en Sión y mi gloria en Israel. El Señor Jesús es la gloria de Israel. El Señor Jesús es la gloria de aquel pueblo que no le reconoció, de aquel pueblo que le rechazó, de aquel pueblo que lo humilló, de aquel pueblo que lo crucificó. Él es la gloria de ese tiempo. Y vendrá el día glorioso en que el pueblo de Israel reconocerá en el Señor Jesucristo a su Mesías. Entonces, al final del capítulo 46, y después de conocer de condenar a los ídolos y a quienes los adoran, aparece otra vez la esperanza de Jesucristo, cuando dice, y un día pondré salvación en Sión y mi gloria en todo Israel. Terminamos ahí el discurso 7, comenzamos con el discurso 8, que incluye el capítulo 47 en su totalidad, de los versículos 1 al 15, y aunque hemos puesto aquí otro subtítulo, realmente la temática es la misma. Viene hablando de la caída de los ídolos, de los falsos ídolos de Babel. Recordemos que Babel es Babilonia, y ahora va a hablar de la caída de la misma Babel, de la caída de Babilonia, que todavía ni siquiera existe como imperio, recordemos. Entonces, hablemos ahora un poco de este imperio de Babilonia. Babilonia es la ciudad antigua de Babel, de Génesis 11:9.
a donde significa en idioma hebreo confusión. Creo que todos recuerdan seguramente la historia de la torre de Babel y de lo que ahí ocurrió. Bueno, ese mismo Babel es Babilonia también, es el mismo lugar, aunque en Génesis 11:9 significa confusión y ya en el idioma babilónico se le da otro significado. Pero bueno, el imperio babilónico nace de los amorreos. Si ustedes leen Génesis 15:21, ahí van a encontrar mencionado a los amorreos. Aquí en el mapa podemos ubicar esta parte como el nacimiento de los amorreos y el nacimiento también de lo que sería posteriormente Babilonia. Pero los amorreos es uno de los pueblos que el Eterno había mandado expulsar de la tierra, que le dijo claramente al pueblo de Israel desde que lo sacó de Egipto: te llevaré a la tierra que fluye leche y miel, la cual está poblada por los amorreos, por los cananeos, por los jebuseos, por los gergeseos, pueblos que han sido idólatras, pueblos los cuales la tierra los está vomitando por su rebeldía, por su maldad. Tú no harás como ellos, expulsarás a esos pueblos de delante de ti, porque si tú no los expulsas, esos pueblos te van a corromper a ti. Y es exactamente lo que hizo el pueblo de Israel. Eh, Asociarse con aquellos pueblos, no expulsarlos, no eliminarlos de aquel lugar, sino juntarse con ellos, asociarse con ellos. Y el pueblo de Israel fue desviado del camino del Señor una y otra vez. Y bien, pues de esos amorreos, a los cuales ellos no expulsaron, como el Señor les había dicho, siglos después nacería el imperio babilónico, que iba a ser azote de la nación de Judá. De acuerdo con la historia, el mayor esplendor del imperio babilónico, hay quienes hablan de dos grandes épocas del imperio babilónico, una inicial principalmente con los amorreos y otra posterior con un mayor esplendor, pero ese mayor esplendor se lleva a cabo entre los años 626 y 539 antes de Cristo, es decir, después de cuando estaba profetizando Isaías. En babilonio la palabra significa puerta de Dios en el idioma acadio. Y este fue un pueblo guerrero también, como todos aquellos pueblos. Aquí hay un mapa donde ustedes pueden ver parte de lo que abarcó el imperio babilónico o neobabilónico en la época de Nabopolassar y de Nabucodonosor. No alcanzó a tener el tremendo la tremenda extensión que tuvo después el imperio persa, ni mucho menos el que tuvo el imperio griego con Alejandro Magno al frente, o después el imperio romano con los césares, pero fue un tremendo imperio el imperio babilónico. Entonces, bajo el mando primero de Nabopolassar y luego de Nabucodonosor II, su hijo, vencieron a los asirios, que era la potencia dominante antes de los babilonios. De hecho, era la potencia dominante cuando Isaías escribía. Recordemos que los asirios son los que llevaron cautivos a Israel del norte, los llevaron hacia Nínive con el rey Senaquerib al frente de ellos, pero posteriormente Dios mismo destruye a los asirios. Tal vez ustedes recuerden Isaías capítulo 37, cuando el ángel del Señor sale y en una sola noche mata a 185,000 del ejército de los asirios, y Senaquerib tiene que regresar a Nínive en lugar de sitiar a Jerusalén como él quería, y estando allá en Nínive adorando en el templo de su Dios, sus mismos hijos lo matan. Bien, y ahí termina el imperio asirio, ya no se levanta. Nabucodonosor principalmente vence, derrota totalmente a lo que había quedado de los asirios, derrota a los egipcios, que era la otra potencia militar en ese tiempo, y se convierte
en la única potencia militar de la región en ese tiempo, entre el 626 y el 539 antes de Cristo. Recordemos que cuando Isaías profetizaba en Jerusalén, ya lo había yo mencionado, lo vuelvo a repetir, la potencia era Asiria. Babilonia no existía más que como una pequeña ciudad insignificante y sin ninguna importancia. Pero ¿qué creen, hermanos? Que el Dios de Isaías, que por cierto es mi Dios también, yo espero que también el Dios de ustedes, es quien levanta y quien derrumba imperios. Es el que pone reyes, es el que quita reyes, es el dueño de la historia. Toda la historia universal ha sido conducida por la mano del Señor. Habrá tremendas cosas en la historia de la humanidad que nosotros no podemos entender, que no comprendemos y que a lo mejor hay veces le queremos corregir la plana al Señor y decir, pero ¿cómo Dios hizo esto con tal civilización? Bueno, la entendamos o no la entendamos, la historia marcha por el camino donde el Señor señala y la historia va a terminar exactamente en el punto donde el Señor tiene señalado. Nuestro Dios es el Dios de la historia. Por eso los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor, como los que estamos viviendo ahora, estamos viviendo una época de turbulencia en medio de una pandemia por el COVID-19, como la humanidad no la había vivido nunca. Había vivido terribles epidemias, pero nunca con las características de la que estamos viviendo ahora. Cuando vemos los disturbios que ahora azotan a los Estados Unidos, los disturbios que azotan a diferentes lugares del mundo, a lo mejor podemos decir, algo está pasando. ¿Qué está pasando? Hermanos, recordemos lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, quietos estad y conoced que yo soy Dios. Quietos estemos, tranquilos estemos, porque el Señor, nuestro Dios, el Dios de Isaías, el Dios tuyo, el Dios de Israel, es el dueño de la historia. Él levanta y él derrumba imperios. En Isaías 47, de los versículos 1 al 3, profetiza la caída de un imperio que aún no existía. Veamos cómo dice la escritura en Isaías 47, del 1 al 3, lo voy a leer antes de ver esta diapositiva. Dice, desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele harina. Descubre tus guedejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Babilonia, en un sentido figurado, hermanos, representa el poder político, militar y religioso que se levanta contra el Dios verdadero en cualquier época. El libro de Apocalipsis, y seguramente que ustedes lo han leído, habla de Babilonia, de la caída de Babilonia, y no se refiere a este imperio o a esta ciudad que no existe desde hace ya mucho más de 2000 años, sino es el símbolo, lo que representa Babilonia. Cualquier poder político, militar, económico, financiero, religioso, que se levanta en contra del Dios verdadero en cualquier época. Y hay, vaya que sí hay representantes de Babilonia en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Pero aquí la palabra de Dios a través de Isaías le habla en un sentido figurado a este reino que se sentaba en sus principios como una virgen y le dice, desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Le dice, te vas a tener que sentar en el polvo, vas a tener que dejar todos los lujos que tienes. Babilonia era una ciudad tremendamente rica, inmensamente rica. Una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que de hecho ya no se conocieron más que por los historiadores antiguos, eran los jardines colgantes de Babilonia. Solamente hay grabados, solamente
hay descripciones de historiadores de aquella época, principalmente griegos y romanos, que nos hablan de lo fastuoso que era la ciudad de Babilonia. Era una ciudad inmensamente rica, era una ciudad además fortificada como pocas. Se habla que el muro de Babilonia medía más de 80 metros de altura y tenía 12 metros de ancho ese muro. Cuando Ciro conquista Babilonia, sorprende a los babilonios por la estrategia que él usó. Él desvió el río Éufrates, esto es parte de la historia universal, fue una epopeya militar lo que hizo Ciro, y los babilonios estaban tremendamente confiados adentro de la ciudad. Yo creo que se subían a la muralla y veían desde su muralla a los soldados persas y decían, ¿qué nos van a hacer? ¿Qué nos van a hacer? Es imposible que puedan tomar esta ciudad. Tenía 100 puertas de hierro ese muro alrededor de Babilonia. Solamente por descripciones históricas se sabe todo eso. Y entonces aquí la palabra de Dios le dice, mira, vete desacostumbrando a esto, vete sentando en el polvo, Virgen de Babilonia, siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Y más adelante, ya en la diapositiva que ustedes están viendo ahora, en el versículo 8, dice, oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, fuera de mí no hay más. Me salto un poco en versículo 9, estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez en toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, porque tú confiaste en tu maldad, diciendo nadie me ve, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañan, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. ¿Les puede sonar familiar estas expresiones en la actualidad? ¿Suena a algún discurso de lo que nuestra propia cultura postmodernista proclama tantas veces? ¿Podría Dios a lo mejor referirse también a parte de nuestra cultura con estas mismas palabras y decirnos, porque te confiaste en tu maldad, diciendo nadie me ve, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más? Si algo caracteriza al hombre posmoderno es su centralismo en sí mismo, en sus capacidades, en su razonamiento, en su ciencia, en su capacidad de entender todos los misterios. Así que termina diciendo aquí en el versículo 12, estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigas desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Otra vez usa nuevamente esa especie de ironía y le dice, sigue confiando en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, con los cuales te afanaste desde tu juventud. A lo mejor ellos pueden ayudarte, a lo mejor ellos pueden fortalecerte. Una de las características de Babilonia y el significado precisamente de caldeos eran los adivinos, los astrólogos, los que leen las estrellas. Y bueno, mucho de eso lo tenemos todavía en la actualidad. Llegamos al discurso 9, al último de esta sección, capítulo 48, cuando el Señor ahora se dirige a Israel y lo insta a salvarse de Babel, a salir de Babel. Hay aquí un llamado de atención. Después de anunciar el juicio a Babilonia y a sus ídolos, ahora Dios se vuelve a llamarles la atención a los suyos. Y comienza diciendo Isaías 48, dirigiéndose ahora al pueblo de Israel, oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel. Pero dice,
mas no en verdad ni en justicia. Por eso el Señor Jesucristo en alguna ocasión hablando con aquellos hombres religiosos les decía, bien escribió de ustedes el profeta Isaías, este pueblo de labios me adora, de labios me honra, pero su corazón no está conmigo. Y aquí les dice esto mismo, dice, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Y sigue diciendo, perdónenme, dice, lo que pasó ya antes lo dije. Nuevamente les dice, yo soy Dios y yo sé de antemano lo que va a pasar. Y lo que ya pasó, yo antes ya se los había dicho. Versículo 4 dice, por cuanto conozco, hice esto de que tú supieras lo que iba a pasar y yo antes lo dije, por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Cuando dice barra de hierro tu cerviz, dice, tú tienes una cerviz, tienes un cuello, una cabeza que no se dobla fácilmente, que no se inclina fácilmente delante de mí, y tu frente es dura como el bronce, porque aunque yo repita una y otra vez mi verdad, tú no la entiendes. Versículo 5, te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Hay aquí una seria llamada de atención, una seria exhortación a un Israel que ha sido testigo de todas las maravillas, de todo el amor y de todo el poder de Dios, pero que prefiere volverse a los ídolos muertos, que prefiere darle la espalda a su Dios con tal de unirse con las naciones que están a su alrededor. Dice en el versículo 5, te lo dije ya hace tiempo, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. En el 6, ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Más adelante en el 7, para que no digas, he aquí que yo lo sabía. Versículo 8, sí, nunca lo habías oído, nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal, habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Saben, hermanos, que nuestra maldad nunca va a sorprender a Dios. Nuestra infidelidad nunca le va a encontrar a Él desprevenido. Él conoce el fondo de nuestro corazón, Él conoce el fondo de nuestro pensamiento, Él sabe que somos polvo. Y esta llamada de atención que suena tan fuerte sobre el pueblo de Israel está motivada únicamente por el amor de Dios hacia su pueblo. De la misma manera que el día de hoy Dios ama a su pueblo, Dios ama a su iglesia y hay veces tiene que exhortarla y hay veces tiene que tratar con ella y hay veces tiene que mandar juicio y hay veces tiene que mandar disciplina sobre ella, movido solamente por su amor. Israel es declarado por el Señor falso, duro de cerviz, necio, desleal, desobediente y rebelde. Es la primera amonestación que le envía en este capítulo. Algo de lo cual también este capítulo nos habla y que nosotros debemos de entender y debemos de tener claro también en nuestra mente, es que Dios actúa para su propia gloria. Hermanos, este es otro concepto tremendamente importante que ojalá lo tuviéramos presente en nuestra vida. Como humanos, qué difícil es poner a Dios y no a nosotros en el primer lugar. Pero hermanos, Dios actúa para su propia gloria. Dios no actúa para la gloria de nosotros. Dios actúa en amor a nosotros, en misericordia a nosotros, pero actúa para su propia gloria. Y dice el versículo 9, por amor, y miren, yo subrayé aquí algunas de estas frases, por amor de mi nombre diferiré mi ira
y para alabanza mía la reprimiré. Por mí, por amor a mí mismo, lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro, dice el Señor. Y otra vez, solamente Dios puede hablar legítimamente y decir mi, o yo, porque Él es el gran yo soy. Y aquí claramente nos los enseña. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira, es decir, pospondré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré. Por amor a mí mismo, por mi amor, por mí, por amor a mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre. Y dice, y mi honra no la daré a otro. Más adelante, en el verso 14 dice, aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará sobre los caldeos. Yo puse ahí un pequeño asterisco como una llamada al pie de página. En el verso 14 y 15 habla sin duda de Ciro, cuando éste aún ni siquiera había nacido. Dice, aquel a quien Jehová amó, ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Yo, yo hablé, y le llamé, y le traje, por tanto será prosperado su camino. Tristemente, ni Ciro, ni Nabucodonosor, ni Sennacherib, ni ninguno de los otros reyes paganos a los cuales Dios usó como un instrumento suyo para llevar juicio a Israel, ninguno de ellos reconocieron nunca al Señor. En algún tiempo Nabucodonosor, de acuerdo a lo que leemos en el libro del profeta Daniel, parece haber reconocido al Dios único y verdadero, pero en realidad no fue así. Sin embargo, aquí la palabra de Dios, aquí Isaías se refiere a Ciro como aquel a quien Jehová amó, y él ejecutará y ejecutó su voluntad en Babilonia. Jehová hace después un urgente llamado a Israel a acercarse a él, a atender su mandamiento y a salir de Babilonia. Dice ya en la segunda parte de este capítulo, en el versículo 16, acercaos a mí, oíd esto. Recuerden cuántas veces aparece esta expresión, oíd, oíd. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Y lean lo que dice el versículo 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Y tal vez el Señor sigue diciendo todavía hasta el día de hoy, cuando ve hacia su pueblo, oh, si hubieran atendido mis mandamientos. Versículo 19, fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Y luego hace una exhortación al pueblo de Dios. Y esto lo tenemos que entender más en un sentido espiritual que en un sentido literal, cuando dice en el versículo 20, salid de Babilonia, huid de entre los caldeos. Hay ámbitos, hay partes de la cultura en las cuales el pueblo de Dios no puede estar presente, en las cuales el pueblo de Dios no puede participar. En esta misma época en la que nosotros vivimos, siendo el siglo XXI y siendo el siglo que se gloria de los logros tecnológicos y de los logros científicos, todavía buena parte de la humanidad y buena parte de nuestra civilización aún posmoderna vive en el oscurantismo de la hechicería, de los horóscopos, de la adivinación, de la nueva era,
de las buenas vibras, de la energía del universo y de todas esas necedades de las cuales tantísimas personas tienen lleno su pensamiento y su corazón. Y creo que es ahí a donde el Señor dice, salgan de Babilonia, huyan de entre los caldeos, huyan de la adivinación, huyan de los sortilegios, huyan de la hechicería, huyan de la mentira, de los horóscopos, huyan de todas esas cosas que solamente los alejan de mí. Y sigue diciendo, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid, redimió Jehová a Jacob, su siervo. Digan esto, proclamen esto. Quien salva a Jacob, quien salva a su pueblo, no es otro más que Jehová, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y les recuerda por ahí en el versículo 21 y les dice, no tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. Y termina diciendo, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Y preguntémonos en este tiempo, ¿qué significa salir de Babilonia? ¿De qué parte de Babilonia tal vez la misma iglesia de Jesucristo tiene que salir, tiene que hacerse a un lado? Hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos lleve a entender, a comprender su palabra, a aquilatarla, a hacerla parte de nuestra vida y a ponerla en práctica. Gracias a Dios por el mensaje que nos ha dado en esta tarde. Oro para que el Señor les bendiga y para que el Señor les llene de su gracia y de su amor. Buenas tardes, hermanos. Bendiciones.